Cuando Jesús recibe el primer mensaje del ángel Jibril, alayhi salam, la paz sea con él, es el día 18 o la noche 18 del mes sagrado de Ramadán, donde se ilumina la mezquita de Al-Aqsa, allá en Jerusalén, con la revelación del ángel Gabriel a Jesús. Allí, pues, Jesús es un practicante también, tenemos que anotar, de los rituales de rezo, de ablución, que se encuentran en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo se habla de una limpieza corporal antes de entrar a la comunión, digamos, antes de entrar al rezo, a la parte espiritual con Dios. También Jesús reza con genuflexión y con prosternación, la frente en el piso, prosternación, la frente en el piso. Jesús reza, esto está indicado en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, ustedes pueden chequear, y Jesús dio un paso adelante de sus discípulos, se refiere. Cayó rostro al suelo y adoró a Dios, en señal de total humildad, entrega ante Dios. ¿Sí? Lo mismo en la Biblia, estos rituales de posternación, como hoy día hacemos los musulmanes, ¿verdad? Cuando vamos a hacer el salat, el rezo, también lo hizo Abraham en Génesis 17:3, lo hizo Moisés en Éxodo 34:8, y los musulmanes descritos en varios capítulos como Surat al-Baqarah, versículo 133. Es remarcable, diría yo, y de gran sorpresa, cuando básicamente se funda la iglesia de Roma y la iglesia católica, ¿no? Que es básicamente en el año 325, en el concilio de Nicea, se prohíbe estas formas de rezo. Es decir, en el siglo IV, después de la partida de Jesús en cuerpo y alma, hay cambios y modificaciones, desgraciadamente, en cuanto a este punto que estamos hablando, al rezo, y en cuanto a otros aspectos de teología más importantes, como el monoteísmo mismo, ¿no? Ahí es donde nace en el Concilio de Nicea la versión teológica oficial del imperio de la Trinidad, ¿sí? El año 325, Nicea, ¿sí? Y pues sorpresivamente Nicea hoy es una ciudad hoy día en la península de Anatolia, en la actual República de Turquía. Bien, bajo la gobernaduría de Constantino, ¿no? Constantino en realidad es el que realiza estos cambios. Constantino, con una agenda, obviamente entendemos, de tipo política, para no quedarse fuera del trono frente a la gran cantidad de conversos cristianos que su imperio tenía, ¿no? Entonces quería de alguna forma amalgamar, agrupar, cohesionar a través de una teología innovadora, por supuesto, no la que Jesús dejó. Desgraciadamente, con la partida de Jesús, básicamente es una partida que tiene que ver con obedecer la orden de Dios cuando no alcanza a cumplir
su objetivo, y es una partida en cuerpo y alma, ¿no? En el Corán nos habla acerca de وَمَا قَتَلُوهُ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ لَكِنْ شُبِّهَ عَلَيْهِ. Y a Jesús los judíos no le llegaron a matar ni le llegaron a crucificar, sino que les pareció que fue así. Y todo aquel que discrepa no hace más que seguir conjeturas. Pero en verdad os digo, repite el Corán, no le mataron ni le crucificaron a Jesús. Bien, Jesús, lo que la paz sea con él, lo que promovía es una revolución interna contra la corrupción que caló a diversos niveles de la sociedad, a grupos de poder, a activistas, y también hasta surgieron movimientos insurgentes, ¿no? La reforma de Jesús, la reforma espiritual, para entender esta reforma espiritual, tenemos que compenetrarnos nuevamente en la diversidad de grupos de poder que existía en ese tiempo. Los esenios era una secta judía apocalíptica, fiel, se creían ellos mismos ante los verdaderos mandamientos, establecida posiblemente a mediados del siglo II antes de Cristo, tras la revuelta de los macabeos, donde ellos dicen que Dios erradicará. Los esenios, esta secta, dice que Dios erradicará el problema de la injusticia del pueblo de Israel y la malicia diabólica, y que solo ellos, en el caso de los esenios, pues se salvarán. Esta es una visión que ellos tienen. Los saduceos es otro grupo de diversidad, de grupo de poder diverso, ¿no? El judaísmo estaba lejos de ser un judaísmo monolítico. Hay muchos que cuentan hasta posiblemente después de la partida de Jesús, 300 años después, quizás había más de 260 sectas de diferente corte, ¿no? Entre ellas los saduceos, también una secta descendiente del sumo sacerdote Sadoc, en la época de Salomón. No creían en la llegada del Mesías, eran aristócratas, digamos, promovían la secularización, ¿no? Promovían exactamente la bifurcación del poder político y el poder religioso. Otra secta que había era los fariseos. Los fariseos, que eran rabinos religiosos, digamos así, de esa época, que según ellos pues velaban por la integridad de la ley, no avalaban supuestamente una relación con el gobierno, y creían que Dios había castigado a los hombres por la corrupción de sus gobernantes. Jesús vio estos asuntos, ¿no? En cuanto a los fariseos, y percibió y llegó a ver de una forma práctica que ellos, los fariseos, estos grupos de religiosos, eran selectivos en aplicar la ley. No aplicaban al poderoso, pero sí aplicaban al pobre. Un tanto parecido a lo que hoy sucede, ¿verdad? Y dice en una versión bíblica, en Mateo 23:23, dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
¿por qué diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era menester hacer y no lo otro. Bien, el otro grupo que analizamos también, grupos de presión que había, de diversidad religiosa, que eran los celotes, posiblemente los más militantes, ¿no? Los celotes formaban un grupo, una facción político nacional religiosa, digamos en esos términos. Quienes aplicaban agitaban esta resistencia política contra el Imperio de Roma, ¿sí? Hacían manifestaciones violentas, radicales, intransigentes, digamos así, y fueron los primeros terroristas, los celotes, contra el imperio de imposición romana y también contra los traidores judíos que apoyaron a los romanos. Sin embargo, se sabe que tenían un respeto por Jesús, por la promoción de su reforma social. Los celotes pues no estaban allí solo para realizar teoría, sino práctica sobre las acciones. Los celotes estaban sobre el lugar de los hechos y como aquel estaban de acuerdo, estaban muy de acuerdo con Jesús, como aquel incidente fascinante de limpieza de la putrefacción que había en el templo de Salomón por parte de Jesús, cuando Jesús saca un fuete y limpia, quita a todas esas gentes que estaban vendiendo su religión por unas monedas, tanto a hombres como a mujeres perversas también, y los sacan del templo. Los celotes estaban muy de acuerdo con este tipo de acciones de limpieza contra el statu quo corrupto judío y también en contra de la autoridad romana. Son estas más que suficientes razones para tratar de tramar la muerte de Isa, alayhi salam, de Jesús, la paz sea con él, y se complota una muerte. Hay un grupo pequeño, pues, ¿no?, de seguidores suyos, pero cuando iba a ser crucificado, Dios le salva, Dios le eleva a los cielos en cuerpo y alma, y otro es crucificado en su nombre, ¿no? Otro. Dios le salva de la crucifixión y entendemos que Jesús, alayhi salam, está allá arriba a los cielos esperando la orden de Dios para su segunda venida. Allí es donde Él vendrá para certificar, para cumplir su segunda parte de su misión y certificar que Él fue un siervo de Dios, un entregado a Dios, que no tiene nada que ver con la divinidad que le atribuyen a Él, ¿sí? Jesús viene en un momento decisivo para esto del final de los tiempos. Para esto tienen que aparecer otros personajes, ¿no?, como el Mahdi, el unificador de los pueblos creyentes, como el Dajjal, el impostor, el anticristo, el que se va a hacer pasar por Jesús, que vendrán al final de los tiempos. Viene Jesús y una de sus misiones es matar al Dajjal, matar al anticristo, matar la putrefacción representada en los cerdos, romper la cruz, decir yo no he dicho
que me adoren a mí, ni a mi madre, ni he dicho que mis seguidores se llamen cristianos. Esta no es mi teología, no es la orden de Dios. Todo eso viene a aclarar Jesús. ¿Dónde tenemos esta teología clara? En el Sagrado Corán. Bendito Dios, alabado Dios, glorificado sea Dios, que mandó su misericordia hace 1400 años con la luz del Corán, donde se encuentran allí, pues, los textos, intactos, los textos intactos, tal y como fue la revelación de Dios al mundo. Y entonces allí es donde se aclara el puesto de Jesús, se desmitifica, obviamente, otros autoproclamados profetas que nunca conocieron a Jesús y quienes son prácticamente los que en el imaginario judío comparten el protagonismo con Jesús en el cristianismo, ¿no? Y fundan prácticamente el cristianismo. Esta es no es una visión, pues, del verdadero mensaje de Jesús. Jesús tiene que venir básicamente a aclarar este punto. Básicamente con el nacimiento, vida y milagros de Jesús, su ascensión a los cielos, su retorno, ¿no? Los musulmanes creemos en el retorno de Jesús, la paz sea con él, ¿sí? Este es un punto de total convergencia, cruce de ejes teológicos muy fuertes con el resto de componentes de las Ahl Kitab. Muchísimas gracias, nos hemos extendido en esta entrega, es una entrega especial que hemos hecho en vista de la llegada inminente, pues no, de estas festividades, a las cuales pues tenemos que, en vista de esta pandemia, hacer una reflexión profunda, cada uno espiritualmente, una reflexión interna. ¿A dónde estamos yendo con el timón? ¿A dónde estamos corriendo día a día? ¿Cuál fue el verdadero mensaje de Jesús, la paz sea con él? ¿Cuál es la prédica y la práctica y el rescate de las Escrituras que hoy estamos poniendo en nuestras actividades diarias? ¿Estamos siendo fieles a Jesús, la paz sea con él, u otros actores históricos que por otras razones cambiaron el curso de la teología cristiana como se la percibe hasta hoy en día? Si somos verdaderos seguidores de quienes decimos son nuestros arquetipos y paradigmas, nuestros modelos de vida, al menos debemos conocer sus escrituras. Al menos debemos tratar de rescatar, releerlas. Allí vamos a encontrar una conexión con el mensaje del Islam. Todos somos hermanos en humanidad, que propendemos y queremos, la gran mayoría, el bien. Queremos la paz, queremos el desarrollo, queremos el progreso. Y no quisiéramos ver a nuestro Ecuador,
a nuestra América Latina, a nuestro mundo occidental, recorrer esos pasajes de decadencia que ya otros pueblos, otras civilizaciones ya lo hicieron. Rescatemos, todavía podemos estar a tiempo, hacer uso de este elemento de pandemia que Dios nos pone para sentarnos a reflexionar y no esperar nadamente un milagro como los hijos de Israel de que venga una vacuna de una marca XY y me vacunen y me sane sin hacer esfuerzo. Dios pide hacer esfuerzo, cambiar dentro de nosotros mismos. La yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Y Dios no cambiará lo malo, lo errado, lo pecaminoso que hay dentro de cada uno de nosotros hasta que nosotros mismos no hagamos ese esfuerzo de cambiar eso malo, eso errado, lo pecaminoso que hay dentro de nosotros. Allí es cuando el reino de Dios vendrá hacia nosotros. Muchísimas gracias. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos ustedes y nosotros. Y digan a su gente a la gente que le quiera, la gente que tiene un sentimiento de amor, díganle, te queremos por esa hermandad, te queremos por esa hermandad en la humanidad. Aqul qawli hada, wastaghfirullah, Dios nos perdone. Amén, amén.